La lluvia caía con furia sobre los tejados de Sevilla, como si el cielo llorara por los pecados de los hombres. En una vieja mansión de fachada desmoronada y ventanas cubiertas de polvo, una mujer despertó en una cama desconocida, con un dolor punzante en el brazo y el corazón latiendo con un ritmo que no le pertenecía. Su nombre era Alba. Durante 10 años, Julián había buscado a una mujer que no recordaba completamente. Solo un par de ojos lo perseguían en sueños, mieles y profundos, llenos de algo que él no entendía entonces. Ahora, esos ojos lo miraban desde un rostro que no podía reconocer, porque era el de su esposa. Pero no el que conocía. Todo había comenzado con un juramento silencioso. Julián, cirujano de renombre y heredero de una fortuna decadente, se había casado con Teresa por conveniencia. Su cuerpo era frágil, pero su apellido abría puertas. Sin embargo, su corazón, ese órgano traicionero que él entendía mejor que nadie, pertenecía a otra, Mireia, su amante, su musa, la única que parecía mantenerlo vivo. Pero Mireia se moría. Una enfermedad de sangre rara y silenciosa la estaba consumiendo, y Julián, desesperado, traspasó la frontera entre la ciencia y la oscuridad. Había leído sobre la posibilidad de transfusiones directas, pero no de bancos de sangre, no de laboratorios. Él necesitaba algo más, puro. Orgánico. Vivo. Eligió a Teresa. Día tras día, la debilitaba lentamente, justificando su palidez con diagnósticos engañosos, cuidados falsos y miradas vacías. Teresa, siempre obediente, nunca protestó, ni siquiera cuando los sueños se volvían confusos y comenzaba a ver un rostro en su mente, uno que no podía nombrar, pero que la llenaba de nostalgia. Un joven con ojos afligidos. Un amor que no debía existir. Una noche, mientras Julián realizaba la última de las extracciones, Teresa cayó en coma. Su cuerpo simplemente se rindió. Julián, aterrado, ordenó que la trasladaran a la mansión familiar, lejos del hospital, para atenderla en privado. En realidad, la escondía. No quería un cadáver. No, aún. Fue allí donde Alba despertó. Porque Teresa ya no era Teresa. El coma había roto una barrera en su mente, y lo que emergió no fue la esposa sumisa de Julián, sino algo más antiguo. Más profundo. ¿Dónde estoy? Susurró Alba al despertarse, mientras los recuerdos regresaban a ráfagas, una infancia robada, una huida, un accidente, un nombre olvidado. Julián. Él, al verla de pie, palideció. No por el milagro de su recuperación, sino porque esos ojos, eran los mismos de aquella joven que había amado con locura cuando tenía apenas 20 años. La que desapareció en un incendio del que le escapó mutilado emocionalmente. La que buscó en cada rostro, en cada ciudad. La que creyó muerta. Alba. Balbuceó, sin aliento. Ella lo miró con una mezcla de compasión y rencor, como si cada gota de su sangre supiera lo que él le había hecho, como si el cuerpo de Teresa hubiera sido solo el vehículo para reencontrarse con lo que él había destruido. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó ella, no con rabia, sino con una serenidad aterradora. ¿Por amor? ¿Por miedo? ¿O simplemente por cobardía? Julián cayó de rodillas, como si el peso de esa pregunta lo aplastara. Afuera, la tormenta se había detenido. Dentro, comenzaba otra. Justo entonces, en el ala oeste de la mansión, Mireia gritó. Un grito seco, inhumano. Porque ella también había despertado. Pero no como antes. La transfusión había funcionado, de algún modo. La sangre de Teresa, de Alba, la había salvado. Pero no sin consecuencias. Su mirada estaba vacía, sus pupilas dilatadas. Caminaba con lentitud, como si su cuerpo respondiera a un mandato distinto. Tocaba las paredes, las puertas, las cosas, como si nunca antes las hubiera visto. Y entonces, pronunció una palabra. Madre. El eco de esa voz paralizó a Alba. La historia estaba apenas comenzando. Alba sintió como el mundo giraba lentamente, como si las paredes se hubieran doblado sobre sí mismas y cada sombra susurrara verdades que habían estado ocultas durante años. La palabra que acababa de salir de los labios de Mireia no tenía sentido lógico, pero su cuerpo la reconoció antes que su mente. Madre. No era posible. No tenía hijos. No recordaba haberlos tenido.
Pero había algo en el tono, en la profundidad hueca de esa voz, que rompía la estructura racional de su conciencia. Mireia avanzó hacia ella con una mezcla de ternura espectral y amenaza latente. Sus ojos no eran los de la mujer que Julián había amado. Había algo nuevo en ellos, o tal vez algo antiguo, dormido durante demasiado tiempo. Cada paso que daba resonaba como una sentencia. Julián, aún arrodillado, solo podía observar, incapaz de intervenir, como si la culpa misma lo hubiera encadenado al suelo. Tú no puedes ser, murmuró Alba, retrocediendo, sintiendo como su espalda se topaba con el marco de la puerta. Mireia la miró fijamente. Sus pupilas se habían convertido en algo antinatural. No eran dilatadas por enfermedad o miedo, sino por algo más, un conocimiento que nadie debía poseer. Y su sonrisa, pequeña, casi infantil, fue lo que terminó de sembrar el pánico. Te vi. Te vi en los sueños. Me llamabas. Me decías que regresara. Que despertara. Y ahora estoy aquí. Julián tembló. No solo de miedo, sino de comprensión. Había desatado algo que ni la medicina ni la ciencia podían explicar. La sangre no solo transporta oxígeno, no solo mantiene la carne viva. También guarda recuerdos. Memorias. Y a veces, cosas que no tienen nombre. Había leído fragmentos de estudios descartados, de documentos ocultos de médicos del siglo XIX que hablaban de la transferencia de identidad a través de la sangre. Los habían llamado locos, charlatanes, pero él, en su arrogancia desesperada, había seguido ese mismo camino. Ahora veía los resultados. No era solo la vida de Teresa lo que había extraído, había invocado algo más. Alba no solo había despertado, había arrastrado consigo lo que quedaba de un pasado sepultado. Y en Mireia, esa esencia había germinado. No puede ser, susurró. Tú, no estabas embarazada. No era posible. Lo habrías sabido. Lo habrías dicho. Alba cerró los ojos. La imagen llegó con violencia. Un campo. Fuego. Una cabaña. Un cuerpo joven, cubierto de hollín y lágrimas. Y una decisión tomada en soledad. Había estado embarazada. Lo había ocultado. El incendio no había sido un accidente. Y en medio del caos, alguien la había salvado. Pero no fue Julián. Yo te perdí antes de nacer, dijo Alba, sus palabras resonando como un rezo roto. Fuiste arrancada de mí. Y ahora, ¿cómo estás viva? No lo sé, respondió Mireia con una frialdad que helaba. Pero lo estoy. Y siento cosas que no entiendo. Cosas antiguas. Voces. Hambre. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Porque no era solo una amenaza. Era una promesa. Algo se había despertado en esa mansión, algo que no pertenecía al mundo racional. Y Julián lo había alimentado. Mireia se acercó más. Su piel, antes pálida y débil, parecía ahora vibrar con una vitalidad salvaje. Sus movimientos eran precisos, felinos. No era humana del todo. O ya no. Alba lo notó y retrocedió aún más, hasta chocar con la esquina del salón. Allí, una vieja estantería crujió con su contacto. Un libro cayó al suelo, y al abrirse, dejó ver una página manchada de tinta y sangre. Julián reconoció ese libro. Era de su abuelo, un médico exiliado por practicar métodos prohibidos. En su juventud, Julián había leído esas páginas con escepticismo, luego con curiosidad, y finalmente con devoción. Allí hablaba de la sangre con memoria, de la herencia de la voluntad y del despertar ancestral. Lo había desestimado como mitología médica. Pero ahora, era real. Alba, dijo Julián con voz quebrada, lo siento. No sabía lo que hacía. Pensé que era por amor. Pero lo que hice fue por miedo. Tenía miedo de perderla. Y terminé perdiéndolo todo. No, corrigió Alba, con un tono que no aceptaba excusas. Me perdiste a mí. Hace años. Y cuando volviste a encontrarme, decidiste usarme. Mireia levantó la cabeza.
Su rostro se tensó como si sintiera un latido antiguo bajo su piel. Se llevó una mano al pecho, como si algo dentro de ella palpitara con una voluntad propia. Y entonces habló, pero no con su voz. Él, dijo con un tono más grave, más profundo. Él rompió el ciclo. Alteró el equilibrio. Mi nombre no es Mireia. Alba sintió un escalofrío. Julián se incorporó con dificultad, dando un paso hacia la figura que antes era su amante. ¿Quién eres? Soy lo que dejaste atrás, dijo la voz. Lo que enterraste. Lo que creíste muerto cuando me incendiaste con la cabaña. La revelación cayó como una daga. Alba comprendió entonces, Mireia no era su hija biológica. Al menos no del modo en que lo entendía. Era el receptáculo. La sangre la había llamado, y ella había respondido. No con palabras, sino con presencia. Algo ancestral, que dormía dentro del linaje de Alba, había regresado. El aire en la mansión se volvió denso. El reloj de péndulo del vestíbulo se detuvo. Las sombras comenzaron a moverse de forma errática, como si la casa misma estuviera viva, respirando la energía de lo imposible. Julián intentó hablar, pero su garganta se cerró. Cayó al suelo, jadeando, y de su nariz comenzó a brotar sangre. Mireia, o lo que habitaba en ella, lo miró con una indiferencia casi misericordiosa. La sangre exige equilibrio, dijo. Y tú lo rompiste. Diste sin permiso. Tomaste sin comprender. Alba se arrodilló junto a Julián, su instinto aún aferrado al recuerdo del amor que alguna vez le tuvo. Pero ya no había ternura. Solo la desolación de haber compartido su vida con un hombre que confundió posesión con afecto, miedo con pasión, deseo con devoción. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó, no a Julián, sino a la entidad que hablaba a través de Mireia. La casa debe recordar. La sangre debe purificarse. El ciclo debe cerrarse. ¿Y yo? Susurró Alba. ¿Soy parte de ese ciclo? Tú eres el origen. Una ráfaga de viento helado cruzó la estancia, aunque todas las puertas estaban cerradas. Los cuadros comenzaron a caer de las paredes. El fuego de la chimenea se extinguió de golpe. Y en el centro de todo, Mireia, o aquella cosa, alzó los brazos como en un rito ancestral. Julián gritó. Su cuerpo se arqueó como si algo invisible lo desgarrara desde dentro. Sus venas se marcaron con fuerza sobrenatural. Alba intentó sujetarlo, pero fue inútil. Lo que fuera que habitaba en esa sangre reclamaba lo suyo. Y entonces, ocurrió. Una luz tenue brotó del pecho de Julián, no como fuego, sino como un resplandor líquido, una esencia. La entidad abrió la boca, y la luz fue absorbida lentamente. Julián cayó al suelo como un títere sin hilos. Pero no estaba muerto. ¿Qué hiciste? Jadeó Alba. Lo vacío para llenarlo, respondió la voz. No lo quiero muerto. Lo quiero despierto. Entonces, los ojos de Julián se abrieron. Y no eran los suyos. La figura que se levantó no era el hombre débil y atormentado que había usado la sangre para salvar a su amante. Era algo más. Sus movimientos eran seguros, su rostro, sereno, como si por fin hubiera alcanzado una paz espantosa. Ahora sí, dijo. Estamos completos. Y la casa entera pareció asentir. La madera crujió, las paredes susurraron. Un corazón latía bajo los cimientos. Alba retrocedió, comprendiendo la magnitud de lo que se había desatado. No era solo una posesión, ni una maldición. Era una restauración. Una deuda de sangre saldada con más sangre. Pero en lo más profundo de su ser, algo se agitaba. No miedo. No culpa. Sino poder. Porque si ella era el origen, entonces también era la llave. Y no había despertado solo una entidad. Había despertado algo dentro de ella. Algo antiguo. Algo que había esperado 10 años, 10 vidas, o tal vez más, para volver. Y aún no sabía cómo detenerlo. El viento volvió a soplar entre los corredores de la mansión como un lamento antiguo, arrastrando consigo el aroma denso de tierra húmeda, madera vieja, y sangre.
La figura que había sido Julián se irguió en el centro del salón, mirando a Alba con una calma que era más aterradora que cualquier violencia. Ya no hablaba con su voz, sino con una cadencia que parecía surgir desde las entrañas del tiempo. Todo esto fue por ti, dijo. Desde el principio, desde antes de que supieras quién eras. Alba no temblaba. Ya no. Porque algo había despertado dentro de ella, algo que había dormido demasiado tiempo. Las imágenes volvían una a una como páginas de un libro que alguna vez fue suyo, un linaje escondido entre sombras, mujeres que hablaban con la tierra, que sabían escuchar el pulso de los árboles y que guardaban secretos en su sangre. Ella no era solo víctima, ni solo origen. Era herencia. La sangre no se roba, respondió con voz firme. Se honra. Y tú traicionaste ese lazo. La entidad en el cuerpo de Julián sonrió, como si esperara esas palabras. Mireia, aún inmóvil, observaba la escena como una niña atrapada entre dos mundos. La esencia que la habitaba titilaba en sus ojos, esperando el desenlace, como si su destino dependiera de una elección que aún no se había hecho. Alba dio un paso adelante. Ya no huía. No podía. Sentía el llamado de algo más allá de lo físico, una memoria ancestral que la guiaba, que le susurraba desde dentro. Caminó hacia la biblioteca, donde en el suelo seguía abierto aquel viejo libro que lo había iniciado todo. Lo tomó con cuidado, sus dedos reconociendo las letras antiguas como si las hubiera escrito ella misma en otra vida. Leyó en voz baja, y el aire vibró con cada palabra. No eran hechizos. No eran conjuros. Eran verdades. Declaraciones de poder. Juramentos. La entidad comenzó a titubear. La voz de Alba lo tocaba, no con violencia, sino con verdad. Con memoria. Tú tomaste algo que no entendías, prosiguió ella. Intentaste poseer lo que debía ser compartido. Intentaste detener el ciclo, sin comprender que todo ciclo tiene su fin. Y su renacer. El suelo tembló. Las paredes lloraban humedad. Y en el corazón de la casa, un reloj invisible comenzó a marcar un nuevo tiempo. Mireia se llevó las manos a la cabeza. Su cuerpo convulsionó levemente. La cosa que la habitaba luchaba por aferrarse, pero el nombre de Alba, el verdadero nombre que ahora pronunciaba con claridad, la llamaba de vuelta. Vuelve a mí, hija mía, susurró Alba. Vuelve sin miedo. Yo soy tu raíz. No tu prisión. Y entonces, algo se rompió. Un alarido atravesó la casa. No, humano. No animal. Era el sonido de lo que abandona un cuerpo a la fuerza, lo que ha vivido donde no debía. La sombra que envolvía a Mireia se alzó por un instante, una silueta informe hecha de recuerdos malogrados, deseos rotos y odio antiguo, hasta que desapareció como humo bajo la luz de la verdad. Mireia cayó al suelo, jadeante. Sus ojos eran suyos otra vez. Por primera vez. La entidad en Julián gritó. Ahora sí, con la voz de Julián. El parásito dentro de él luchaba, pero el ciclo se cerraba. La fuerza que lo sostenía ya no tenía ancla. Alba se acercó, no con furia, sino con la solemnidad de quien cierra un libro sagrado. No fuiste un monstruo desde el principio, dijo. Solo un hombre con miedo. Pero el miedo no justifica el horror. Colocó su mano sobre el pecho de Julián. No para herirlo. Para liberar. Un último suspiro escapó de sus labios. No de dolor. De alivio. El cuerpo de Julián se desplomó con suavidad. Su rostro recobró por un segundo la juventud perdida, como si, en ese instante final, hubiera vuelto a ser el joven que la amó en otra vida. El silencio reinó por un largo momento. Mireia, débil pero despierta, se levantó lentamente. Alba la abrazó, y ese contacto selló el nuevo pacto. Madre e hija. No por la sangre robada, sino por la sangre restaurada. Por la verdad. Por lo que se había roto, y ahora sanaba. El amanecer filtró su luz dorada a través de los vitrales. La mansión, por primera vez en décadas, respiró con alivio. La oscuridad que la habitaba se disipó. No con violencia, sino con comprensión. Porque incluso las casas, como las almas,
guardan lo que no se dice. Alba salió con Mireia del umbral que una vez fue su prisión. No miraron atrás. Ya no hacía falta. Pero mientras caminaban hacia el bosque, la tierra bajo sus pies parecía reconocerlas. Las ramas se inclinaban levemente. Los cuervos callaban. Los árboles se abrían a su paso. Eran las herederas del ciclo. Y aunque sabían que la paz jamás sería eterna, también sabían que ahora estaban listas. Porque la sangre no solo guarda dolor. También guarda poder. Y Alba. Alba ahora lo recordaba todo.